Bien, la clase pasada había dicho que íbamos a definir tres vectores en un punto. Uno de ellos ya lo definimos, que es el vector tangente. Acá vemos una especie de esquemita. Tenemos el vector tangente. Fíjense que está puesto como parámetro S, quiere decir que estamos trabajando en una parametrización natural. Está definido el vector curvatura, acá. Hemos definido el vector curvatura por cómo está la curva. Fíjense que el vector me va a quedar hacia abajo. Entonces, lo que vamos a definir es el vector normal. ¿Está bien? El vector normal unitario tiene que tener la dirección del vector curvatura y tiene que formar siempre 90 grados en sentido positivo con el eje T. Quiere decir que en algunos casos el vector normal va a coincidir con el sentido del vector curvatura y en otros no, pero siempre va a coincidir en dirección. A ver, si yo tengo una curva que se comporta de esta manera, vimos la clase pasada que en este punto la recta tangente tiene esta dirección, y en este punto la recta tangente tiene esta dirección. La diferencia es que el vector curvatura en el primer punto va hacia... Quiero cambiar el color. Va hacia abajo, y en el segundo va hacia arriba. Ese sería el vector curvatura. El vector normal unitario, el vector normal, tiene la misma dirección, pero siempre con respecto al vector tangente, que va hacia allá en este caso y hacia allá en este caso el vector tangente me va a quedar hacia arriba, y en este caso también. Es decir, va a coincidir en dirección, en los dos casos va a coincidir en dirección con el vector curvatura, pero en este caso solo va a coincidir, caso solo va a coincidir en sentido con el vector curvatura. Entonces, si estamos trabajando en una parametrización natural, habíamos definido al vector curvatura, este que está acá en la clase pasada, como el vector tangente derivado. O lo que es lo mismo decir, la segunda derivada de f, porque en una parametrización natural, el vector tangente es la derivada directamente. Entonces, al derivar esto, obtenemos este vector. Bueno, esta sería, digamos, la definición por lo menos por ahora. La forma de trabajar que nosotros vamos a tener con respecto al vector normal no va a ser a partir de una parametrización natural, así que permítanme ser un poco vago, por lo menos por ahora, en tanto a cómo lo vamos a trabajar. Si nosotros supiésemos en qué punto de la curva estamos, bueno, no es difícil hallarlo, porque en este caso, lo único que hacemos, lo que hacemos es normalizar el vector curvatura, y en este caso lo que hacemos es normalizarlo, pero multiplicarlo por -1. ¿Está bien? O sea, permítanme definirlo de esta manera, al menos por ahora. Después van a ver que trabajamos de una manera un poquito más sencilla. Bueno, esta página 39, a ver. Bien. Esperen, a ver. Bueno. Bien. Bueno, bien. Una vez que yo tengo en el punto definido el vector tangente, que es este que está acá, el vector tangente, que me permite definir el vector normal, tiene la dirección, repito, del vector curvatura, estos dos vectores, vamos a cambiar los colores, estos dos vectores permiten definir un tercer vector que se puede determinar a partir del producto vectorial entre t y n. ¿Sí? T por n da b, entonces en función de las propiedades del producto vectorial, si este vector tiene norma 1, y este vector tiene norma 1, los dos son vectores normales según su definición, eso obliga al vector b a tener norma 1 también. ¿Sí? Recuerden que la norma del producto vectorial es el producto de las normas por el seno del ángulo que forma. Entonces, este vector b también tiene norma 1, es decir, los tres vectores que están acá dibujados son normales. Además, por propiedad del producto vectorial, el vector b, acá, este vector b, es perpendicular a t y perpendicular a b. Esa es una propiedad que tienen
recuerden de álgebra 1, los resultados del producto vectorial. Quiere decir que estos tres vectores que están acá marcados en T, en celeste, verde y rojo, el vector T, el vector N, el vector B, son tres vectores en R3 normales, ¿sí? Porque tienen norma 1, y perpendiculares entre sí. ¿Qué decía la teoría de álgebra? Que tres vectores LI en R3 forman una base de R3, y que un conjunto ortogonal es LI. Quiere decir que estos tres vectores conforman una base de R3. ¿Con qué particularidad? Que se definen punto a punto sobre la curva. A estos tres vectores se lo denomina la base móvil de R3 o el tríedro de Frenet. ¿Sí? El tríedro de Frenet o la base móvil que se determina punto a punto. ¿Sí? En diferentes puntos el vector se va moviendo. Voy a mostrar, antes de seguir avanzando, un pequeño GeoGebra que preparé. Bueno, lo que preparé acá es una parametrización obtenida de la intersección entre un cilindro y una esfera. ¿Sí? Es una curva que es bastante usual. De hecho, me parece que había un ejercicio que era muy parecido a este. Acá, en este caso, tenemos el cilindro desplazado respecto del origen de coordenadas y la esfera centrada. Creo que lo saqué de la práctica, la verdad que no me acuerdo. Bueno, es una parametrización que hice, acá la pueden ver, en este costado. La obtuve por el método trigonométrico y me dio en dos cartas esa parametrización. Una carta que parametriza la parte de arriba, la parte con Y positivos, y otra carta que parametriza la parte con Y negativos. ¿Sí? Entonces voy a apagar las superficies y ahí vemos las dos cartas. Sobre esa parametrización, como están dos cartas, voy a tener que elegir una, así que voy a trabajar con la carta de arriba. Marco un punto que proviene de la parametrización del punto A. Fíjense que a medida que el punto A se desplaza sobre el eje, la parametrización avanza. En este caso, el dominio de la parametrización tendría sentido que se recorra así. Y la parametrización la recorre a la curva de esta manera, en este sentido. Si yo avanzo, bueno, sigue porque no restringí el punto A. Pero ese sería el ciclo, desde acá, desde este punto, hasta ahí. ¿Sí? Esta es una parametrización que no sería regular, acá donde se cruzan esta cinta, donde se interrumpe en este punto de intersección, no sería regular, porque fíjense que, ¿cuál sería el vector tangente en este punto? ¿El que va para acá o el que va para acá? Entonces ahí en ese punto seguramente no es regular. Lo podemos ver también si yo apago la segunda carta. Se traba esto a veces, se traba un poquitito. Si yo apago la segunda carta, ven que tiene un pico. Entonces es evidente que ese punto es no derivable y por lo tanto no es regular, ¿sí? Porque no va a tener derivada. Bueno, lo que le quería mostrar es que en un punto se define un vector tangente. Y el vector tangente depende, la dirección del vector tangente no es siempre la misma, sino que va con el punto. ¿Sí? Define un punto, y ese punto, ese vector, perdón, define la recta tangente, que por supuesto se va con el punto, y el plano normal, que es este. No es la recta. El plano normal. ¿Está bien? Que cambia, la dirección del plano cambia, ¿no? El plano normal no es siempre el mismo, sino que va punto a punto, se va modificando. Y por eso nosotros hacemos un estudio puntual de las curvas. Voy a apagar el plano, voy a apagar la recta. Bueno, acá el GeoGebra tiene la opción vector curvatura como comando. Si ustedes le ponen vector curvatura de comando, ¿sí? y ponen la parametrización, les va a mostrar ese vector que es el vector curvatura. Fíjense cómo la dirección no es coplanar, todas las direcciones no son coplanares, y fíjense cómo el módulo del vector curvatura se va modificando. ¿Sí? Tiene diferente curvatura, pero tiene diferente radio. A medida que la curva se hace más recta, permítame decirlo de esa manera, hacia acá abajo, ven que se va rectificando, el vector curvatura se hace más pequeño. ¿Sí? Porque recuerden que la curvatura es el módulo del vector curvatura. También es el vector curvatura. Para nosotros no nos interesa el vector curvatura, sino el vector normal. En todos estos casos el vector normal el vector curvatura va para el mismo lado que el vector normal, porque la curva está del mismo lado de la recta tangente. Entonces nos va a quedar coincidente. Pero lo que quiero que vean es que a lo largo de la trayectoria, el vector normal siempre tiene norma 1. Si bien cambia la dirección, ven que la dirección se va modificando, incluso no
el plano que definen esos dos no es siempre el mismo, ¿ven cómo se modifica? ¿Sí? Va punto a punto definiendo esos dos vectores que mantienen la perpendicularidad y la norma. Y estos dos vectores, a partir de su producto vectorial, t por n, acuérdense que el producto vectorial es anticonmutativo, no da lo mismo t por n que n por t, definen al vector b. El vector binormal es ese que me quedó ahí, ¿sí? Esto es t por n, ese es el vector binormal, y punto a punto van definiendo el triedro de Frenet, que se van enroscando según sea la curva, pero en cada punto son tres vectores de norma 1 y son tres vectores ortogonales entre sí. En cada punto me definen una base ortonormal. Y así como, en un punto cualquiera, por ejemplo ahí, el plano, el vector tangente define a la recta tangente, el vector normal define a la recta normal. Y el vector binormal define la recta binormal. ¿Sí? Son tres definiciones que se obtienen a partir de simplemente reescribir en la ecuación vectorial del plano. Voy a apagar los ejes. ¿Sí? En la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente es el vector t como vector director, y el punto P, que es el punto violeta, que se obtiene, bueno, evaluando a la parametrización en el valor del parámetro. Y así como, vamos a pagar las rectas, el vector tangente definía al plano normal, que es normal al vector tangente, fíjense que por definición de coplanaridad, el plano normal tiene que contener al vector n y al vector b, porque el plano normal es normal al vector tangente, y como también lo son, el vector n y el vector b están contenidos en el plano normal. ¿Sí? Voy a volver a aprender los ejes. ¿Sí? Fíjense que no tiene que ver con los ejes coordenados, ¿está? Tiene que ver con el punto en el cual yo estoy parado. Bien, el vector verde, que es el vector normal, este vector que está acá, define también un plano. ¿Sí? Ese plano es el que se denomina el plano binormal. Es ese plano que está ahí, ¿sí? Que es normal al plano normal, al vector normal, y contiene el vector t y el vector b, y que por supuesto también se modifica a medida que el punto se modifica. Siempre va a contener al vector t y al vector b. Y de todos los planos que a nosotros nos interesa estudiar, el más relevante es el que se denomina el plano rectificante, que es el que es normal al vector binormal y contiene al vector t y al vector n. ¿Está bien? Que también, por supuesto, se modifica a medida que el punto se modifica sobre la superficie. ¿Por qué es el plano más relevante? Porque es el plano que contiene la mayor cantidad de la curva en un punto. ¿Mm? En un punto, fíjense cómo la curva se parece más a este plano que a los otros. ¿Ven? Que la curva se parece al plano. ¿Mm? Si yo prendo los otros planos, el plano que mayor curva contiene es el rectificante. Digo, ¿sí? Están mal los nombres acá. Osculador se llama este, no rectificante. Están mal los nombres acá. Bueno, ahora lo vamos a corregir en la teoría. Bueno, pero lo importante era que vean que los planos se modifican con el triedro de Frenet. Apago todo. Bueno, además está decir que si nosotros modificamos la parametrización, esto también se va a modificar, ¿no? A ver, no sé, cambiamos la parametrización. Pongamos, no sé, t cubo y t cuadrado, o raíz de t, raíz cuadrada de t, a ver ahí. Que puse mal algo. Faltó un paréntesis. Ahí está. Bueno, ahí cambiamos la curva, el punto P se me fue de... Ahí está. ¿Sí? Cambiamos la curva y tiene otro comportamiento la recta tangente respecto, la del tríedro respecto a la curva, ¿está bien? No sé si se puede ver cómo se modifica el tríedro con respecto al punto que yo estoy estudiando. Bueno, esto ya lo definí recién en el dibujo, recta binormal tiene por
vector director, acá le falta el parámetro a esto. Estoy viendo un error. Acá B por lambda, vamos a ver. B por lambda más f de s sub 0, que es el punto que recién llamé P en el ejemplo, es el punto por el cual pasa la parametrización. Bien, recta normal, ¿dónde? ¿Ya la definí arriba, la recta normal? Me parece que me la salteé. Se salteó una hoja, profe. Me salteé una hoja. Bueno, acá está el vector normal unitario, a ver, página 39. Y acá, ¿qué página es? 41, me falta una hoja. Bueno, no es mucho lo que va a haber en la hoja que me falta. ¿Qué pasó? Bueno. Ahora la busco, por ahí ustedes en la punta la tienen, acá no sé por qué se borró. Es la ecuación de la recta que contiene el plano normal, que lo único que cambia es que acá en vez de tener al vector binormal, tiene al vector normal, ¿sí? Es la recta normal que es la que viene para acá. Y la definición de los tres planos son los que están acá, yo recién los nombré mal, los planos, ¿sí? Así que no sé, me agarró una laguna mental. El plano normal es el que habíamos definido en la clase anterior, que lo dibujé en rojo en el ejemplo, que es el perpendicular al vector tangente. El plano que recién le puse rectificante, me equivoqué, que les dije que era el más importante, es el que es perpendicular al vector normal, al vector binormal, digo, es el plano osculador. ¿Sí? Y el rectificante es el que es perpendicular al vector n. Ahora lo voy a poner en otro color. Que es perpendicular al vector n, acá, es el rectificante. Recién había invertido estos dos nombres, ¿sí? Es el plano osculador y el plano rectificante. El que a nosotros, insisto, más nos interesa es el plano osculador, ¿sí? Las ecuaciones de los planos son todas iguales, se obtienen a partir del concepto algebraico de plano, que es que básicamente un plano se obtiene como el punto X genérico menos el punto P al que pertenece el plano, un punto P al que pertenezca al plano, todo esto escalar, el vector que sea perpendicular al plano, me da 0. Entonces, según cuál de estos tres vectores yo quiera calcular, el punto P0 es siempre la parametrización f de s sub 0 o de t sub 0, ¿no? Esto no se modifica según el parámetro, lo único que se modifica es la forma de calcularlos, ¿está? Pero toda la teoría es la misma. Entonces, este punto P sub 0 siempre es la parametrización evaluada. Lo que va a cambiar es el vector n que yo pongo acá. Si yo pongo acá al vector b, obtengo el plano osculador. Si yo pongo acá al vector t, obtengo el plano normal. Y si yo pongo acá al vector n, obtengo el plano rectificante. ¿Sí? Pero la ecuación siempre es la misma. Esto es lo que a nosotros nos interesa ahora estudiar, que es cómo calculamos el triedro de Frenet en parametrizaciones que no tengan a S como parámetro, ¿sí? En parametrizaciones que sean regulares. ¿Sí? Acá dice generales. Bueno, entonces vamos a traer, a refrescar cosas que ya habíamos definido a partir del estudio de la curvatura que habíamos hecho. Tenemos que el vector, a ver, me parece que necesito la página que me falta acá para mostrarle de dónde viene esto, ¿no? Pero bueno, esto nosotros ya lo sabíamos, ¿sí? A ver, el vector tangente derivado, no, esto no lo habíamos visto, ¿no? Esta definición. Bueno, entonces vamos a una cosa, voy a pausar y voy a ver si puedo cargar la página que me falta. Bueno, bien, entonces, lo que me interesa que analicemos acá en esta parte que me había salteado la página, es recordarles que el vector normal tiene la dirección del vector curvatura. En términos algebraicos implica que son linealmente dependientes, o lo que es lo mismo decir, alfa por el vector curvatura me tiene que dar el vector normal. Esta es la relación que voy a investigar, ¿sí? Porque al tener la misma dirección, uno es un múltiplo escalar del otro. Son vectores linealmente dependientes. Vamos a la página siguiente. Bien, entonces me interesa evaluar esa norma. ¿Sí? Acá, fíjense cómo
cómo está planteado el escalar, cómo está escrito el escalar. No me sale ahora puedo escribir acá. Acá, ¿sí? En vez de ponerle alfa, le pone tita de ese sub 0, ¿sí? Por el vector normal, me da el vector curvatura. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar a los dos lados de esta igualdad la norma, ¿sí? La norma del vector K de S es la curvatura, sin la flechita arriba. Y el vector normal, por definición, tiene norma 1. Quiere decir que este escalar tita de S es igual a la curvatura, en módulo, ¿no? Por supuesto, en módulo, porque lo que habíamos hablado recién era que el sentido podía cambiar. Pero me lleva a poder definir esto, que el vector curvatura es el vector normal por la curvatura. Esta es la relación que habíamos trabajado. Esto me permite obtener una forma de calcular el vector normal que, repito, no es la forma en la que nosotros vamos a trabajar, que consiste en decir que el vector normal, si el parámetro es natural, es el vector curvatura dividido la curvatura. Ahora, ¿qué era el vector curvatura? Era la derivada de t. ¿Y qué era la derivada de t? Era la derivada segunda de f. Quiere decir que, como esto es la norma de lo de arriba, el vector n de s se puede obtener momentáneamente, y solamente cuando la parametrización es natural, como la derivada segunda normalizada. ¿Está? La derivada segunda normalizada. Esta es la relación, esto que está acá marcado, es lo que vamos a utilizar ahora en lo que sigue en la teoría. Lo demás que está acá es simplemente la... decía simplemente la definición de la recta normal y el plano rectificante, ¿está bien? Las ecuaciones de las cuales había hablado recién. Vamos de vuelta ahora sí al Open Board. Bueno, entonces, para ir al estudio de las parametrizaciones, del triángulo de Frenet en las parametrizaciones generales, retomo esa idea, ¿sí? Que el vector tangente, ¿sí? el vector normal es la curvatura por el vector, dije cualquier cosa, la curvatura por el vector normal es el vector curvatura. Y el vector curvatura es el vector tangente prima, ¿sí? Es la relación que habíamos planteado recién. Bueno, eso es acá, ¿no? Sí. Bueno. Y sabíamos que el vector tangente prima es la derivada segunda. Esta relación que está acá, la habíamos obtenido cuando deducimos la fórmula de la curvatura de S. ¿Sí? Si vamos un par de páginas para arriba se la van a encontrar. ¿Sí? Simplemente tengan en cuenta que esto ya habíamos alcanzado a esta definición. Entonces, este es el vector curvatura, si está retomado acá abajo, lo único que hace el apunte es distribuir el denominador, este denominador, ¿sí? Respecto a esta resta, se arma dos términos, como acá tenemos la norma al cuadrado y acá la cuarta, aparece simplificado. Después del otro lado me queda exactamente igual. Bueno, ¿qué pasa con el vector normal, que o el vector curvatura en realidad? El vector normal y el vector curvatura tienen la misma dirección y por definición son perpendiculares a B. Bueno, si tenemos a mano el dibujito, pero teníamos el vector tangente, el vector curvatura, en la dirección del vector curvatura, el vector n, que es el cual estamos trabajando, y perpendicular a estos dos, el vector b. Tiene que ser pasar por el mismo punto. El vector b. Entonces, si yo multiplico escalarmente el vector b por el vector n, me va a dar 0. Y si multiplico el vector b por el vector k, el vector curvatura, también me va a dar 0. Entonces, todo esto, que es el vector k,
multiplicado por b me tiene que dar 0. Es lo que está planteado acá abajo. Bien, vamos más abajo. Distributiva del vector b, ¿sí? Lo tenemos acá multiplicando y lo tenemos acá multiplicando. Bueno, f', que es esta parte que está acá, f', tiene la dirección del vector tangente. Entonces, todo este producto también me tiene que dar 0. Repito, f' esté evaluada en t o esté evaluada en s, la única diferencia que había entre el vector t de s y el vector f' era que para obtener el vector t con el parámetro t, había que normalizarlo. Había que hacer f de t dividido la norma de f. Pero esto implica que tienen la misma dirección. Entonces, este producto escalar me da 0. Entonces, toda esta parte desaparece. Me queda solamente esto. Es lo que está planteado acá abajo. Bueno, entonces, ¿qué acabo de probar yo? Que el vector derivada segunda en t, multiplicado, esto es un escalar, ¿sí? Esto lo único que hace es cambiarle la norma a f segunda, pero no le cambia la dirección. Entonces, pensemos que es un escalar, olvídense de esta expresión, piensen que es un número multiplicando a f segunda. Multiplicado por b' me da 0. Esto es una norma, ¿sí? Es la norma, fíjense que es la norma de la derivada primera, y como la parametrización es regular, esta cuenta no puede ser una indeterminación, porque la derivada no vale 0 nunca. Entonces, para que este producto sea 0, esto tiene que ser 0. Y eso implica que f segunda es perpendicular a b. Y si f segunda es perpendicular a b, está en el plano osculador. Está en el plano osculador. Vamos, si quieren, un segundito a el GeoGebra que tenía recién mostrado. Bueno, el plano osculador es ese. Entonces, el vector derivada segunda, yo no puedo garantizar que tenga la dirección de ninguno de estos vectores, pero sí está obligado a estar contenido en ese plano. Está obligado a estar contenido en ese plano. Yo no sé para dónde va el vector derivada segunda, pero está en ese plano. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y el vector derivada primera tiene la dirección del vector tangente. Tiene esa dirección, tiene la misma dirección que el vector tangente. Lo único que cambia es la norma respecto del vector tangente unitario, porque este está normalizado y el vector derivada primera no. Bueno, esto que parece poco relevante me indica dos cosas importantes, que son que el vector derivada primera pertenece al plano osculador y el vector derivada segunda pertenece al plano osculador. Ahora bien, estos dos vectores, el vector derivada primera y el vector derivada segunda, no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. Eso me lo garantiza el hecho de que sea regular la parametrización. Por lo tanto, el vector b tiene que ser perpendicular a los dos, porque al estar los dos contenidos en el plano osculador, y al ser b perpendicular al plano osculador, tiene que ser perpendicular a los dos vectores. Dicho de otra forma, la dirección que me da el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda es la misma dirección que b. Si yo normalizo eso, obtengo el vector binormal, y fíjense que esta cuenta de este lado tiene a t como parámetro. Entonces, lo que obtuve es una fórmula para calcular el vector binormal en t. ¿Sí? Como el vector f' y f segunda están en el plano osculador, su producto vectorial me da la dirección normal al plano. Y la dirección normal al plano osculador es la dirección de b. No me va a coincidir en norma, porque este vector tiene que ser unitario. Entonces lo que hago es normalizarlo, dividirlo por su norma. Una vez que yo tengo, recuérdense que el triedro es el vector tangente, este es el vector t, el vector normal, lo voy a hacer en el orden de los ejes cartesianos. El vector t,
el vector n y el vector b, yo, si tengo parámetro t, tengo forma de calcular al vector t. Este vector t es la derivada primera normalizada. Y este vector b, que está acá está la fórmula. Entonces, ¿cómo calculo el vector n teniendo estos dos? Bueno, haciendo el producto vectorial. Si nosotros usamos la regla de la mano derecha, quiere decir que t por n da b, n por b da t y b por t da n. Entonces, la forma de calcular n, ¿sí? T por n da b, n por b da t y b por t da t. B por t da n. Es b, el vector binormal, vectorialmente, el vector tangente unitario. Bueno, dejé de compartir